Mi hijo no puede pronunciar la R. O tal vez eres un adulto que no puede pronunciar la R. Si este es un problema que tiene tu peque o que tienes tú, quédate a ver este video porque el día de hoy yo te platico todo sobre este fonema y te voy a compartir algunos tips para que puedas intentar pronunciarlo bien en casita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un video más. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. El día de hoy vamos a platicar del fonema R y también del R y de los sinfones. Te voy a platicar todo sobre este sonido porque hay muchas dudas. A veces nos escriben los papitos y nos dicen, oye, mi hijo tiene 3 años y no dice la R. Mi hijo tiene 8 años y no dice la R, dice pego en lugar de perro. Y también nos escriben muchos adultos que nos preguntan, ¿será posible que todavía pueda trabajar este fonema? Porque nunca aprendí a decirlo bien y me gustaría intentarlo. Les voy a resolver todas estas preguntas y les voy a platicar sobre las características que tiene. Así también te voy a compartir algunos tips súper sencillos para que intentes ayudarle a tu peque a corregir un poquito de este fonema en casa, o si eres un adulto, que lo intentes. Antes de comenzar, es súper importante que yo te diga que si tu peque o tú mismo no pueden articular uno o más sonidos de manera adecuada, somos nosotros los terapeutas del lenguaje en una terapia los profesionales o especialistas indicados para ayudarte. Los tips o estrategias que te voy a compartir son solo eso, tips o estrategias. Para que nosotros trabajemos en terapia con un pequeño no existen recetas, tenemos que evaluarlo. A través de la evaluación vamos a determinar por qué no se ha logrado la producción adecuada de este sonido, que puede tener diversas causas, y es por eso también que puedes estar aplicando las estrategias y puedes no estar teniendo los resultados que estás esperando, así que visitar al terapeuta del lenguaje es lo ideal. Aunque espero que te puedan ser lo más útiles posibles estos tips, y recuerda, si no lo logramos no hay que frustrarnos, hay que buscar el apoyo de un profesional para lograrlo. Ahora sí, vamos a comenzar. Este sonido que tenemos aquí tiene algunas variaciones. Tenemos el sonido de la R, que es rótica. Ya se conoce como rótica, antes se conocía como vibrante múltiple. Este fonema es el que podemos encontrar de manera inicial con palabras como rosa, risa, rama. Y también lo podemos encontrar de manera intermedia en palabras, por ejemplo, como perro, corre, torre, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar en estas dos posiciones dentro de palabra y sus características son que tiene una vibración, salida de aire, y el punto de articulación, que es decir, ¿dónde se coloca tu lengua? Pues es detrás de los dientes, en los alvéolos, en tu paladar, bueno, entre tu paladar y tus dientes. Eso se conoce como los alvéolos. También tenemos una variación de la R, que es la vibrante simple. Esta tiene el sonido de R y esta tiene muchas posiciones dentro de una palabra. Por ejemplo, lo encontramos en posición intermedia en palabras como cara, pera, mira, y también lo encontramos en posición final como en amar, cantar, jugar, ser. Lo encontramos en posición inversa cuando decimos arte y en posición trabada cuando decimos cortar, que quiere indicar que se queda entre como una consonante y una vocal. Así también vamos a encontrar este mismo fonema que se conoce como R simple o vibrante simple dentro o acompañada de consonantes, lo cual va a constituir los sinfones, que bueno, también se conocen como grupos homosilábicos. Por ejemplo, bra, brazo, gra, grande, bru, bruja, tre, trébol.
Así que podemos encontrar este sonido en todas estas presentaciones, dentro de palabras en diferentes posiciones, y cada una de ellas tiene diferentes características para lograr su pronunciación. En la R, por ejemplo, el punto de articulación sigue siendo anterior. Tenemos que elevar la lengua, pero nuestra lengua como que va a hacer un movimiento en el cual se va a desplazar y va a caer con un poquito de fuerza, por así decirlo. Ara, oro, uru, por ejemplo. Si tú practicas ese movimiento, pues vas a sentir que tu lengua va para atrás y después cae con fuerza. Entonces, ya vimos que tenemos la R, dentro de grupos o sinfones y que tenemos la R. Y cada una de estas tiene una etapa o periodo de adquisición. Tenemos este cuadro de adquisición fonológica que nos va a marcar las etapas y las edades en las cuales esperamos que se puedan producir de manera adecuada diferentes sonidos dentro del habla de tu pequeño. Esta es la parte del desarrollo fonológico de tu pequeño, o sea, de los sonidos del habla. Si tú te fijas, aquí nosotros podemos observar que es a partir de los 4 años que tu pequeño va a integrar la R simple, como las palabras que te dije anteriormente. A la edad de 5 años se espera que tenga ya los sinfones, es decir, que lo empiece a utilizar en esos grupos homosilábicos, y es hasta la edad de los 6 años que esperamos que se pueda producir la R rótica vibrante múltiple. Existen algunos casos que me dicen los papás: mi hijo ya lo pronunciaba desde los 2 o 3 años, mi hijo lo logró a los 4 años, él ya decía perro y me decía carro y lo pronunciaba muy bien. Y esto está bien. El cuadro de adquisición lo que nos va a decir son las etapas que nosotros esperamos. Si se logran antes, no hay ningún problema y puede suceder. Pero si nosotros salimos de este periodo de adquisición y tenemos un pequeño de 7 u 8 años que no tiene este fonema, bueno, pues entonces se recomienda asistir a terapia de habla. Y esto no es solamente hablando de la R o de la R en las etapas en las que se espera, sino también del resto de fonemas y de la claridad del habla de tu pequeño. Tengo un video donde te platico como estrategias generales y cuál es la claridad del habla que esperamos en cada una de las etapas con tu pequeño, que es un porcentaje específico que nosotros como terapeutas medimos. Te voy a dejar por aquí el link para que vayas a conocer un poco más de la articulación, pero recuerda, o sea, si no le entiendes a tu pequeño, si tú observas incoordinación como motora, como que le cuesta lograr esos puntos de articulación, se confunde, mezcla los sonidos, los sustituye o se los come, como que no los puede pronunciar y ya te fijaste en el cuadrito y es algo que se espera que tenga, lo que debes hacer es visitar a un terapeuta de habla para que podamos evaluarlo y podamos decirte por qué no lo logra y darle un proceso de intervención adecuado. Ahora bien, continuemos. Bueno, pues ya tenemos entonces cuáles son las diferencias entre esta RR y los grupos y también sabemos en qué periodos de adquisición deberíamos poder lograr la pronunciación. Vamos a comenzar con algunos tips para lograr estos fonemas. En cualquiera de sus presentaciones, este tip e incluso con otros fonemas, este tip es súper importante, es básico, es fundamental y es darle pistas visuales. Tu pequeño debe observar cómo se colocan los órganos fonoarticuladores, cómo colocas la lengua, o sea, el punto de articulación, qué hace tu boca. ¿Sale aire o no? O sea, permite que sienta si sale aire, permita que sienta la vibración en tus mejillas. Colócate frente a frente con él, pueden hacerlo frente a un espejo porque esta es como la segunda parte. Primero lo observo en ti y después lo observo en mí. Trato de imitarlo, trato de hacer lo que tú estás haciendo con tu boquita. Así que esta pista visual será siempre importante. Cuando estamos trabajando una R suave, pues lo ideal será que tú le enseñes, incluso puedes hacerlo con mucho cuidado, tomar una batelenguas, una paletita y mostrarle el punto de articulación, dar un toque muy suave en su paladar para que él sienta hacia dónde tiene que elevar la lengua. Recuerda que tu lengua hace un movimiento que recorre aquí y cae así. ¡Pum! Ara.
Eso, sube y cae. Oro. Oro. Uru. Uru. Muy bien. Iri. Iri. Eso, la lengua, la puntita tiene que subir, ¿de acuerdo? Lengua normal, dime ara. Ara. Oro. Oro. Uru. Uru. A ver, vamos con nuestras palabras. Otro tip es, ay, mi hijo no eleva la lengua, ¿cómo le ayudo? Bueno, podemos nosotros con ese mismo abatelenguas, con ese mismo cepillito, con esa misma paletita, tomar desde la punta, bueno, la base de la lengua, la parte de abajo, y elevarle, ayudarle a hacer ese movimiento, pero siempre de la mano de la pronunciación. Porque el habla es un acto que se tiene que practicar hablando, haciendo el sonido, ¿de acuerdo? Entonces no puede ser como nada más de manera aislada. Lo ideal es que lo integre de esta forma. Ya una vez que tenemos la elevación, tiene que practicar ese movimiento en donde su lengua baja para que diga ara, aro, uru, ere, por ejemplo, y que su lengua hace esto. Te voy a compartir por aquí para que veas un video donde yo estoy siguiendo justo estos tips con un pacientito en terapia y cómo empieza a sonar ya. Ahí lo puedes ver. Entonces, esto es uno de los tips que puedes utilizar para esa R simple. Y es solamente lograr el punto y a lo mejor la combinación con algunas vocales. Posterior a esto, tienes que trabajar con palabras, tienes que trabajarlo en oraciones. ¿Por qué? Porque no hablamos con sonidos aislados. Entonces necesita tener la práctica suficiente para poder integrarlo. En este mismo paso número 1, ¿qué haríamos si en lugar de R estoy trabajando ese mismo sonido suave pero en un sinfón? Esto quiere decir con la consonante. Una estrategia muy sencilla es como agregar una vocal. Imaginemos que tengo la palabra brazo. Entonces yo la voy a segmentar de esta forma. Barazo. Y vamos a trabajar en una repetición. Barazo, 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 barazo. Lo que queremos es empezar a agilizar la producción y como juntarlo, ¿de acuerdo? Esto te puede ser muy útil en casa y no solamente con este sinfón que es BR, también con TR, con CR, con cualquier combinación de R. Y el siguiente paso igual es que lo practiques en palabras, que lo practiques en oraciones. Primero, ro, Lolo. dro, Lolo. 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 dro, Lolo. No, cómetelo bien. ¿Qué más le vamos a dar de comer? También esas personitas Se están abrazando. abrazando mi amor. Y por último, ¿qué es lo que haríamos entonces para la producción de la R vibrante? Bueno, en este caso, lo que yo les recomiendo es igualmente poner el punto de articulación, lengua hacia arriba, pero aquí pasa algo también. No necesitamos mucha fuerza, eso es un mito. Necesitamos un cierre, o sea, que la lengua quede exactamente alrededor de los dientes. Y si hay una salida de aire, la lengua se tiene que mantener ahí. Con el abatelenguas en la parte de abajo puedes trabajar un poco de esa vibración. ¿Para qué? Pues para que tu pequeño primero empiece como a generar esa propiocepción, sentir cómo debe de vibrar su lengua y trate de imitarlo. Igualmente, después tienes que trabajarlo con palabras y con oraciones. Otro tip súper sencillo para trabajar la R, que nos puede funcionar en terapia y en la casa, es trabajarlo desde una posición anterior, como si fuera una R vibrante simple, como en la palabra verde. Yo generalmente les digo, ahí trata de vibrarla más, verde, ¿no? Que la traten de vibrar. Arte, y vibra un poco, y de ahí pasar a hacerla vibrante directa. Resgarro. Acuérdate cómo le haces para que vibre mucho. A ver, otra vez. Rosa. Rosa.
Oigan, también una pregunta es, si me meto un lápiz en la boca, ¿voy a poder pronunciar mejor la R o la R? La verdad es un ejercicio que lo que nos brinda, o sea, si yo lo evalúo como terapeuta, lo que hago al morder es estabilizar y disociar la mandíbula del movimiento de la lengua, que es algo que nosotros buscamos para la producción de algunos sonidos y también para la elevación de la lengua, por eso llega a funcionar. Pero, como te dije, no todo es igual para todos. Hay niños que no articulan la R porque no la discriminan auditivamente, hay otros que tienen incoordinación a nivel motor. Hay niños que simplemente no saben cómo ponerla y una vez que trabajamos el punto de articulación sale rapidísimo, pero es nuestra responsabilidad decirte que no podemos simplemente avanzar con este tipo de tips y estrategias. Hay niños que con esto logran articularlo, pero no lo integran en palabras. Entonces el papá me dice, pues sabes que el sonido lo tiene aislado, o sea, sí me dice rrr, pero cuando le digo perro me vuelve a decir pego. O me dice perro como la palabra, pero una vez que está hablando en su lenguaje espontáneo, no la tiene adquirida. Y es que el trabajo de articulación pareciera simplemente repetir palabras, pero no es así. La graduación que nosotros debemos hacer de las estrategias, de las palabras, incluso de pseudo palabras, el trabajo de palabras que no existen, el trabajo de repeticiones de sílabas, el trabajo de la prosodia, es un trabajo que se gradúa muy bien. Y hay nuevas formas de intervención de los trastornos de los sonidos del habla, hay nuevas formas de intervención en la apraxia del habla infantil y como ahorita te estoy platicando también, pues hay diferentes diagnósticos del por qué nos articulan estos sonidos. Así que es mi responsabilidad decirte esto. Algunos de estos tips te pueden funcionar y si no te funcionan, pues visítanos en terapia para que podamos apoyarte, entregarte tu informe de evaluación y que podamos avanzar contigo y con tu pequeño, ayudándole a comunicarse de una forma todavía más clara. Espero que te haya gustado mucho este video, que te sea muy útil y pues no te vayas sin suscribirte de mi canal. Voy a estar teniendo nuevos videos con nuevos tips, nuevos materiales y estrategias. En mis redes sociales encuentras muchísimas cosas que te pueden ser útiles para trabajar con tu peque. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Te mando un beso. Bye.